con este vamos a cerrar el tema de sociedad y de turismo y sociedad, y vamos a estar viendo, vamos a meternos dentro de la costa atlántica argentina para tratar de reflexionar, hacer unas reflexiones sobre distintos momentos históricos y paradigmas vigentes en los nacimientos y crecimiento de los distintos destinos turísticos, desde San Clemente a Pehuenco. Lo vamos a pasar por todos, pero vamos a tomar algunos de ejemplos. Y la idea es tratar con las reflexiones de poder entender cómo esto, que es una foto aérea de Miramar en el comienzo del siglo XX, ¿sí? La foto por ahí no se alcanza a divisar demasiado bien, es una foto muy vieja, una foto aérea. Esta es la línea de mar, este es el arroyo en la entrada de Miramar. Para los que conocen Miramar, acá estaría la rotonda de acceso a la ciudad y la diagonal, las plazas centrales. Y estas son casas, la avenida costanera de Miramar, acá está planteada toda como arena y es todo médano casi esto, ¿no? La peatonal, acá es donde está la peatonal actualmente comercial de la ciudad, y la idea es tratar de entender cómo y por qué, ¿no?, esto se convirtió en esto, ¿no? Lo que veíamos recién, este es el arroyo que se ve, bueno, para si no se llega a divisar demasiado bien en el video, ustedes van a tener el power, donde ahí lo van a poder ver, supongo y espero, bastante mejor. Esta foto inclusive es del 2008, o sea, ya tiene 12 años la foto aérea, pero es muy parecida la foto está sacada desde un poco más alto, pero muy parecida, donde uno ve acá una tremenda presión inmobiliaria, ¿no? Evidentemente, si uno no conoce ni siquiera el lugar, ni sabe de dónde está hablando, y uno dice, digamos, dónde es más caro el valor de la tierra, y casi mirando la edificación y la cuestión urbana, queda claro dónde el metro cuadrado sale más caro que en otro, digamos, ¿no? Y esta misma foto, que también corresponde a años parecidos, también de Miramar. Este es el centro de Miramar, la avenida costanera, el mar, la peatonal 9 de julio, la avenida central y toda la parte de costanera, y por acá está llegando al muelle, y esto se convirtió en esto que ahí utilizamos a Google para sacar algo bastante parecido, teniendo ya la otra foto, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la impronta fundacional que se dieron en los primeros balnearios argentinos? ¿Cuáles son los primeros balnearios argentinos? Son tres. El de arranque es el tubo de ensayo en el cual ustedes están viviendo y estudiando, que es Mar del Plata, y está tomado como el principal centro turístico veraniego de Argentina. No vamos a estar hablando ni referenciando a Mar del Plata, que lo tienen más que visto y conocido. Se funda en 1874, finales del siglo XIX, Necochea y Miramar. Y vemos al mismo tiempo una cierta semejanza urbana en cuanto a edificación en altura sobre línea de playa. O sea, las tres tienen en común esto. Y uno dice, es parte de la impronta fundacional, y evidentemente, digamos, la construcción en altura no puede ser parte de la impronta fundacional, porque la construcción en altura nace a mitad del siglo XX, digamos, ¿no? O sea, faltaba más de media centuria para llegar a la construcción en altura. Pero lo que sí se da en los casos de Mar del Plata, nace por un saladero, pero el crecimiento exponencial se da no mientras el saladero funcionaba, sino cuando decae el saladero y empieza a verse a Mar del Plata la pata turística como una alternativa posible, en función de balnearios que sí estaban funcionando y que habían mostrado funcionar en Europa, y que la élite de Buenos Aires tenía muy conocidos. Entonces se buscaba una Biarritz en Argentina. Mar del Plata daba con las condiciones y se le da el vuelco a lo
a lo turístico. Necochea tampoco nace en función turística, Miramar nace plenamente en función turística. Miramar nace en el 88 en función de que el dueño de las tierras, de la estancia que ocupaban estas tierras, tenía problemas económicos, necesitaba vender el campo y su cuñado ve como un mucho mejor negocio, en vez de vender el campo como campo, eso significa valor de hectárea, lotearlo, generar una ciudad turística, porque ya Mar del Plata había mostrado que funcionaba, porque venía funcionando bien, y multiplicar el valor de la tierra al venderlo por lote, sino venderlo como hectárea, venderlo como campo. Ahí entonces uno dice, Miramar nace en función turística. ¿Miramar nace en función turística o nace en función de renta inmobiliaria? Nace en función de, es mucho mejor negocio hacer esto que hacer esto otro, ¿no? Entonces fundamos un pueblo, más allá de, digamos, de una cuestión, si se quiere, mística de fundo un pueblo, soy el dueño del lugar y este pueblo fue fundado por mí, y digamos, todas unas cuestiones que pueden llegar a tener que ver con el ego o lo que quieran, pero el objeto por el cual mueve la fundación no es dedicarse a la actividad turística, sino sacar mayor renta inmobiliaria. Ese es el objeto por el cual empieza esto a funcionar y se hace de una manera sumamente acelerada. El dueño de las tierras era un señor que se llamaba Fortunato de la Plaza, es el mismo nombre que tiene la avenida 39 en Mar del Plata, que se llama Fortunato de la Plaza, y que fue intendente de Mar del Plata al mismo tiempo que estaba, unos años después que había fundado Miramar, ¿no? Entonces, lo que estaba presente en ese momento donde nacen estos balnearios finales del siglo XIX tiene que ver con cuál era la mirada, cuáles eran los valores presentes, Jaguaribe estamos planteando, cuáles eran los valores presentes dentro de esa sociedad. ¿Cómo jugaba la actividad turística dentro de esa sociedad? ¿Qué es, cómo estaban tomados los viajes? Y al mismo tiempo, si se hacía una ciudad, si planteábamos la alternativa de hacer una ciudad turística en Argentina, ¿qué modelo tenía que llevar? ¿Un modelo autóctono o un modelo de lo que se consideraba que era lo bueno, ¿no? Y lo que se consideraba que era lo bueno, el modelo a seguir, era el modelo europeo. Entonces, la mirada europea del balneario en función turística y la renta inmobiliaria como el motor. Entonces, ese planteo de la ciudad turística, esto por ahí cuando uno de los temas que falta ver es la evolución de las políticas turísticas a lo largo de la historia, van a tener uno de los textos los cuales vamos a estar abordando en ese momento, se va a ver por ahí claramente cómo los balnearios, o está planteado muy claramente cómo los balnearios de la costa atlántica responden a la renta inmobiliaria más que al modelo turístico. Y el ejemplo que también nace a finales del siglo XIX, de hecho esto que queda muy cerquita de Miramar, esto es Mar del Sur, ¿no? Mar del Sur está acá, de hecho acá no lo van a alcanzar a ver en el video, pero en el Power sí, pero donde está el puntito rojo, ahí está Miramar, se alcanza a ver en la fotografía inclusive, y Mar del Sur es el ejemplo más extremo del planteo de la renta inmobiliaria por sobre cualquier otro planteo. Digamos, Mar del Sur, en el loteo, más allá de que tiene como una doble fundación, acá inclusive tiene una doble fundación y varios nombres, Mar del Sur, Boulevard Atlántico, porque tiene dos fundaciones. Hay un arroyo que cruza acá y primero se fundó una ciudad que se llamó Mar del Sur, que está del arroyo para el lado de Miramar y que no funcionó, y unos años después, del otro lado del arroyo, otro pariente del anterior refunda la ciudad con otro nombre que es Boulevard Atlántico. O sea que lo que hoy se conoce como Mar del Sur realmente
no es Mar del Sur, sino Boulevard Atlántico. Pero los dos lugares están fundados, los dos lugares es planta urbana, o sea, se venden como lotes y por lo tanto requieren de servicios urbanos. Y para que se den una idea, más o menos el loteo empieza acá, que lo que se ve son médanos y campo, y termina justo donde empieza esta fotografía. O sea que Mar del Sur, que tiene alrededor de 500 habitantes actualmente, muy aproximado, no tengo el número acertado, pero no lo estoy errando por mucho, tiene una planta urbana de aproximadamente 5 a 6 kilómetros por unos 1.500 a 2.000 metros. Una enorme cantidad de terrenos. Y dice, bueno, está bien, ¿cuál es el problema? Muchos. Este tipo de planteos y de planificaciones urbanas son, digamos, el ejemplo de la antisustentabilidad, digamos, ¿no? Porque si yo tengo esta casita que está acá y me compré el lote, que es urbano, ¿sí? Y el municipio a mí me cobra una tasa que se llama alumbrado, barrido y limpieza, yo quiero alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Me lo estás cobrando y esto es planta urbana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta acá tiene que venir todos los días el camión de residuos. Ahora, para 500 personas que podrían llegar a vivir medias hacinadas, pero en un solo edificio, digamos, de una ciudad, resulta que tenemos 5 kilómetros por 2 y un tendido eléctrico, pavimentación, cordón cuneta, gas natural, digamos, red de cloacas, y todo lo que se les ocurra como servicios urbanos, que termina siendo extremadamente caro en función de cada habitante. Casi saldría más barato decirle, mire, vamos a hacer una cosa, le vamos a comprar un departamento a cada uno de ustedes en tal lado y cerramos la ciudad, desde el punto de vista, digamos, del mantenimiento de la ciudad, de estas ciudades, son absolutamente caras y insustentables, digamos, ¿no? Mar del Sur probablemente este ejemplo lo tienen, no escapa ninguna de las ciudades turísticas de la costa atlántica bonaerense. Y creo que el ejemplo extremo en ese sentido es este de Mar del Sur. Pinamar y Gesell nace en el 31, Gesell tiene una historia muy distinta a todo el resto de los centros balnearios. Pinamar nace en el 43, en el caso de Gesell muy rápidamente, el don Carlos Gesell, que es como el padre de Gesell y es quien lo funda, genera una plantación de árboles en los médanos en función en principio, de una explotación maderera. Lo que se buscaba era hacer una explotación maderera, porque en realidad su familia era una casa de muebles muy famosa, Casa Gesell, una fábrica, una casa de venta de muebles y fábrica de muebles muy famosa en Buenos Aires, y la madera iba a ser utilizada para eso. Ahora, cuando el bosque empieza a cobrar cierta vida, Gesell ve la pata turística como una alternativa y hace como realidad una especie de sueño que era una especie de pre-hippie, digamos, ¿no? Era una idea de un planteo de ciudad que hoy estaría tomado, o de centro urbano, que hoy estaría tomado como dentro de los conceptos de la sustentabilidad, en un momento donde los valores imperantes, los paradigmas imperantes, no eran exactamente esos. Entonces uno puede llegar a decir que don Gesell era un adelantado a su época en ese sentido. Estaba haciendo planteos sobre una planta urbana, sobre paradigmas que todavía no eran, que no estaban asimilados o que no eran los paradigmas normales de la sociedad que convivía. Ahora, fíjense que tanto Gesell como Pinamar, si bien nacen en el 31 y en el 43, donde los edificios y tenían a Mar del Plata, digamos, como modelo a visualizar, todavía los edificios no estaban hechos en Mar del Plata, pero cuando nacen no es que rápidamente
Pinamar de 1943 se convierte en 5 años en esto, ¿no? Sí, pero sí cuando Mar del Plata, Miramar y Necochea hacen los edificios en altura frente a la costa y se visualizan los problemas, tanto Gesell como Pinamar tuvieron la oportunidad de no cometer los mismos errores. Pinamar zafa bastante, pero Gesell no los tiene sobre línea de playa, pero lo tiene sobre la avenida 3. O sea, no pudo escapar a esa impronta de renta inmobiliaria y sacarle la mayor cantidad de valor posible al metro cuadrado, ¿no? Entonces, por lo tanto, si hago 10 pisos cada metro cuadrado, lo estoy multiplicando por 10, al mismo tiempo que vendo la vista al mar como un valor agregado en función turística, pero un valor agregado en función de renta, ¿no? Entonces no pudieron escaparse a esos modelos, digamos, ¿no? Y acá empieza uno, si uno entra a ver en las distintas épocas cuál era la relación, digamos, dentro de los valores imperantes, sigo mezclando Jaguaribe, cuál era la relación que el hombre tenía con el medio ambiente, y uno se encuentra con que determinadas infraestructuras que se plantearon, determinados emprendimientos urbanos, se pueden explicar solo en función de cuál era la relación que tenía el hombre con el medio y cuáles eran los valores imperantes en ese momento. Esta foto, que es de Mar del Plata, lo reconocen. Lo que trata de mostrar, lo que estoy tratando de mostrar, digamos, acá es las sierras que están en Mar del Plata. O sea, acá es el lugar donde uno lo puede llegar a visualizar, pero Mar del Plata las oculta todo el tiempo, las tapó, se apoyó arriba, y el apoyarse arriba no fue, hay muchísimas ciudades en montañas, en sierras, y que ponen en valor ese recurso. ¿Cómo se imaginan? Esto es, digamos, es contrafáctico lo que voy a plantear, pero que casi como un ejercicio, ¿qué pasaría si Mar del Plata, o sea, el espacio natural de Mar del Plata existiera, Mar del Plata no, y con los valores actuales respecto del medio ambiente, pensáramos nosotros, o quien sea, pensara en hacer una ciudad ahí arriba? ¿Sería parecida a la Mar del Plata actual? ¿No? Particularmente creo que no tendría nada que ver con la Mar del Plata actual. Desde los valores nuestros actuales, estaríamos planteando que sería mucho más bonita, seguramente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adhiriendo a esos valores, y esos son los valores que nos parece bien, ¿no? Entonces, poner de manifiesto, poner en valor las sierras que puedan ser visibilizadas, jamás se nos ocurriría sin duda hacer la avenida Colón y subir la loma de esa manera, digamos, ¿no? De manera recta, y subiendo las vacas en los cerros lo suben de otra manera, los burros en los cerros lo suben de otra manera, los urbanistas que plantearon Mar del Plata no. O sea, tendrían que haber aprendido un poquito de los burros, tal vez. Esto, lo mismo, acá una foto vieja a propósito, para que se ve mucho más claramente las sierras. Esto es el Parque San Martín, casi antes que el parque existiera, y esto es una foto relativamente actual del Parque San Martín. Este es el edificio Tourbillon, que en realidad la parte se mantuvo la fachada de lo que fue el Hotel Tourbillon, que es un hotel emblemático y que seguramente vamos a mencionar cuando veamos la evolución de las políticas turísticas a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Pero donde uno puede visualizar en una foto poco común de Mar del Plata, por lo menos a mí me resultó poco común esta foto cuando la encontré en internet, y por eso la puse, porque uno puede ver, digamos, las sierras muy claramente, digamos, acá, y que resulta bastante difícil de verlas, a pesar de que la estamos pisando, ¿no? Esto es Miramar. Ustedes están pisando la sierra, yo estoy pisando esto porque estoy en Miramar. Esto es Miramar, tiene esta foto su tiempito, porque esto que es la estructura de la baliza ya no está más, pero el que estoy tratando de mostrar con estas dos fotos.
Miramar tiene un sector de playa, que es esto, y termina ese sector de playa, y lo que empieza son acantilados. Esta foto de acantilados es una foto que está, este es el muelle de pescadores, del muelle para la entrada del vivero, o sea, casi está a 5 o 10 metros la foto sacada de la base del muelle. Estos acantilados, que sí son muy fáciles de ver del muelle para acá, son los acantilados que están acá, pero acá no son visibles. ¿Por qué? Porque hay un murallón. O sea, en un momento determinado, a alguien se le ocurrió tapar los acantilados y hacer un murallón, y en ese momento, como diría el intendente socialista que comentaba hace un rato, planteaba en ese momento, a mí nadie me criticaba, sino que me aplaudían, en ese momento aplaudieron esto. Y hoy a nadie se le ocurriría sacarlo. ¿Por qué? Porque esto es como la Torre Eiffel, ya es parte del paisaje urbano. O sea, a nadie se le ocurriría, o sea, si uno saca esto, cambia Miramar. Porque esto ya directamente se incorporó a los valores que Miramar tiene, y tanto miramarenses como turistas no verían bien sacar esto. Ahora, no verían bien porque ya lo tienen. Ahora, si uno se encuentra con este tipo de paisaje acá, y pensáramos de vuelta el ejercicio de lo de Mar del Plata, pero pensando con los valores actuales a Miramar, ¿a alguien se le ocurriría tapar el acantilado cuando inclusive acá, si no se aprecia en el video, pero lo van a poder ver ustedes en el Power, las distintas franjas con las distintas coloraciones son distintas etapas geológicas, relativamente nuevas, no son muy viejas, inclusive las líneas de acá abajo uno encuentra casi todo fósiles marinos, ¿no? De muchísima antigüedad respecto del ser humano, de muy poca antigüedad respecto de una mirada de la geología. Ahora, volviendo al tema anterior, ¿cómo pensaríamos este sector de costa de Miramar si lo pensáramos hoy? Y sin duda, no sé cómo sería urbanísticamente, cómo estaría planteado, pero lo que se buscaría es poner en valor paisajístico la alternativa del acantilado. O sea, tenemos el acantilado, es una alternativa natural, es un acantilado bajo, lo que hacemos es mostrarlo. Entonces, seguramente se podrá caminar por arriba, pero no exactamente por arriba del acantilado, sino a lo mejor, se me ocurre a mí, podría llegar a pensarse en algún tipo de camino que vuele arriba del acantilado, como tipo senderito de madera o cosas por el estilo, que existen en distintos centros balnearios, que por ahí se pasa por arriba de médanos sin pisar los médanos, y al mismo tiempo se pueden visualizar, ¿no? Tenemos entonces cómo fue cambiando la relación del hombre con el medio ambiente. Acá un ítem más como para que se pueda entender, y me estoy yendo de lo que es la parte de la costa atlántica, pero uno piensa, por ejemplo, en las líneas de pensamiento y respecto de la arquitectura, y cuando uno ve cómo influyen en las sociedades, cómo si uno ve el estilo gótico, ¿no?, que es ese puntiagudo, digamos, de las iglesias, que uno lo ve muy claramente en las iglesias, en determinadas iglesias, sobre todo en la época medieval, en las iglesias europeas, puntiagudas, la de Mar del Plata, que es neogótico, que tiene un estilo relativamente similar, y sin meternos de lleno en la cuestión arquitectónica, pero la concepción del momento del gótico era que el hombre era insignificante respecto de Dios, y que la arquitectura religiosa tenía que tratar de estar lo más cerca de lo divino posible. Lo divino estaba relacionado con el cielo, por lo tanto esas agujas terminando y haciéndose infinitas, llegando al cielo para tratar de estar cerca de Dios, y al mismo tiempo, como el hombre era insignificante respecto de Dios, si una iglesia gótica está bien concebida y el arquitecto logró dar con el concepto, cuando uno entra a una iglesia gótica debiera sentirse insignificante, como que la iglesia es majestuosa y uno debería sentirse insignificante respecto de la casa de Dios, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de plantear es cómo un paradigma vigente, cómo una idea vigente influye en la sociedad en distintos aspectos,
Un caso es cómo es la relación con el medio ambiente, en el que el ejemplo de la iglesia gótica es sobre la arquitectura, que buena parte de esa arquitectura hoy son atractivos turísticos. La mirada social del turismo como fuerte posicionamiento del Estado en un momento histórico determinado, que fue el peronismo y la creación del complejo de Río Tercero en Córdoba y del complejo Chapadmalal con una arquitectura determinada y que tiene que ver con un concepto sobre el tiempo libre, sobre el ocio y por lo tanto sobre el turismo, y desde esa mirada es posible pensar en este tipo de estructuras que fueron impensadas antes e inclusive después, digamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una concepción y con valores imperantes y con un régimen de poder que, digamos, que trabajó sobre esos valores y que hizo posible que esto se hiciera. Entonces uno puede explicar esto en función de cuáles eran determinados valores y cuál era el régimen político que se estaba dando en un momento determinado. Después, bueno, nacen distintos centros turísticos de lo que es actualmente el Partido de la Costa, de que el Partido de digamos, lo que actualmente conocemos como el Partido de la Costa, era el partido de General Lavalle, ¿no? Y se partió la costa de Lavalle, le sacaron la costa y desde la Ruta 11 para la costa se formó en el 78 4 municipios urbanos, entre los cuales estuvo el Partido de la Costa. Pero nacen desde el 35 hasta el 77 distintos momentos y distintos pueblos balnearios. Y bueno, las políticas territoriales tienen que ver con esto, pero al mismo tiempo uno puede, fíjense en la relación del hombre con la naturaleza, que estábamos planteándolo en este ítem. Uno cuando ve el crecimiento de, sobre todo, por ejemplo, en esta época, Mar del Tuyú, Santa Teresita, Costa Azul, La Lucila, la concepción y los valores era del hombre dominando a la naturaleza. Esto que se hizo en Miramar, que corresponde a esta época, digamos, de tapar el murallón, Mar del Plata desde el inicio tapando desde el inicio no, pero más o menos en esta época que también empieza a taparse la sierra, pero la conformación urbana de Mar del Plata, ya el plano, es como que invisibiliza o desconoce la sierra. Armaron Mar del Plata como si estuvieran en medio de la pampa, ¿no? Como si fueran sierras, ¿no? Ahora, en esa época la idea imperante es que el hombre domina la naturaleza y lo demuestra a partir de las obras urbanas. Entonces, a eso responde el murallón de Miramar tapando el acantilado, y en estos casos, digamos, los médanos eran un problema. Como los médanos eran un problema, ¿qué hacemos? Los sacamos. Arrasamos con el médano, lo dejamos bien planito y convertimos a lugares que tenían médanos y que podrían llegar a tener algún paisaje urbano de cierto interés, lo convertimos en algo parecido al conurbano de Buenos Aires, paisajísticamente muy pobre y con un tipo de urbanización donde se desconoce el ambiente natural sobre el cual esa urbanización está. Y eso tiene que ver con los momentos en los cuales nacen y crecen, digamos, esos lugares. Y ya acercándonos más a fines del siglo XX, empezamos a tener un cambio en la manera en que se mira a la naturaleza, ¿no? Cariló nace en 1970, pero Cariló no es que nace en 1970 y se convierte rápidamente en eso, sino que Cariló crece fuertemente en los 90, en los 80 y los 90, por lo tanto, digamos, ahí ya la cuestión medioambiental, el encuentro con lo verde, pasa a ser un valor, ya no el cemento, y se pone en valor el bosque y no tanto la ciudad como si fuera una gran ciudad. Los ejemplos de Pinamar, de Miramar, de Necochea, de Mar del Plata, ¿no? Y Mar de las Pampas es un caso bastante particular
porque probablemente sea uno de los más interesantes, digamos, porque es el que respeta más. Cariló no respeta tanto los médanos, pero Mar de las Pampas respeta los médanos directamente. Y uno dice, pero respeta los médanos, pero ¿cómo es? Nace antes que Cariló y los respeta, pero en realidad tiene como un doble trazado, ¿no? Les leo rápidamente lo que acá dice. Al comienzo de la urbanización de la fracción correspondiente a Mar de las Pampas se planificó en manzanas cuadrangulares, ¿sí?, de estilo damero, pero hacia 1969 se comprendió que esta no se adaptaba al paisaje irregular de cordones de dunas y valles boscosos. En el 69 lo que cambió no es que alguien se dio cuenta, cambió la mirada. O sea, en los 60 empezó a cambiar la mirada sobre el medio ambiente. Y como no se había vendido, Mar de las Pampas estaba en loteo, pero no se había vendido, les permitió rehacer el plano, y al rehacer el plano respetaron, digamos, las formas irregulares de la duna y generaron un centro turístico siglo XXI, digamos, ya en ese momento, que les permitió tener un paisaje que probablemente sea de los mejores valorizados en la actualidad de todos los centros turísticos de la costa atlántica argentina, digamos, ¿no? Solicitan la remodelación del amanzanamiento y finalmente hacia 1971 se obtuvo la aprobación del plano actual de Mar de las Pampas, donde la urbanización respeta la naturaleza y la privacidad de sus habitantes. La comercialización de parcelas se abrió hacia 1979, o sea, se funda en el 57, pero no se empezó a vender hasta 1979, y el plano pertenece a 1971, no al 57, ¿no? El plano del 57 era como el plano de Santa Teresita, digamos, ¿no? Luego de 22 años de trabajo intensivo sobre la naturaleza del lugar, realizando una campaña de forestación y fijación de médanos y sobre la planificación del desarrollo de una ciudad turística respetuosa del medio ambiente, que le confiere a Mar de las Pampas un paisaje muy distintivo y que es muy del comienzos del siglo XXI. Y finalmente, esto que es ya directamente del siglo XXI, este es un pueblo, no es un country, no es un loteo que está en el partido de Lobería. El partido de Lobería está entre Necochea y Miramar, o sea, entre General Alvarado, que es Miramar, y entre el partido de Necochea, que tiene todo un sector de costa que probablemente sea uno de los de mayor potencial, porque no hay casi nada, entonces, y está plagado de médanos. Uno de los de mayor potencial probablemente de la costa atlántica argentina, o sea, uno de los municipios que por ahí uno tiene menos asociados a la actividad turística probablemente sea el de mayor potencial de actividad turística. Y se creó el pueblo de Bahía de los Moros con una concepción también bien distinta, ¿sí? A mí particularmente no lo conozco todavía a esto, pero me llamó la atención que normalmente uno dice sobre el siglo XXI, normalmente cuando se dan estos parcelamientos, los parcelamientos típicos que se han dado en el siglo XXI son los countries. O sea, es la formación de un country en un lugar que era un campo. La idea de Fortunato de la Plaza sobre Miramar, pero llevada al siglo XXI, era un country. O sea, si Fortunato de la Plaza hiciera Miramar hoy, probablemente hubiera hecho un country para Mar del Plata, ¿no? Rumencó, pero un poco más lejos, ¿no? Como un disparador para pensar. Y con esto terminamos la clase de turismo y sociedad, con un punto más que planteo y que dejo para que piensen. Si uno dice, digamos, a finales del siglo XIX los centros turísticos se pensaban de una manera, a comienzos del siglo XX de otra, a mediados del siglo XX de otra, sobre finales del siglo XX otra. Si uno pensara en un pueblo que se generara ahora, ¿cuáles deberían ser las características que tienen? A mí me gustan las de Mar de las Pampas y repito eso ya es lo de finales del siglo XX. O sea, uno debiera adelantarse y pensar en cuáles van a ser los paradigmas que vienen. Habría que tener la bola de cristal, pero si uno pudiera pensar y adelantarse a eso, uno puede pensar, porque ¿qué pasa? Eso que va a crecer y va a crecer en las próximas décadas.
Por lo tanto, cuando se ponga como alternativa turística, esa alternativa turística va a ser dentro de 20 años. Por lo tanto, el modelo tiene que ser el que venga dentro de 20 años, no el de hace 20, ¿no? Es un pensamiento, si quieren, en voz alta y que pretende ser un disparador como para que uno lo piense. Hacia eso tiene que ver y creemos que Jaguaribe puede ser una herramienta más que útil para utilizar. Así que bueno, terminamos con este tema de sociedad y ya continuaremos con los próximos temas.